En esta 11ª parte de la Daisy, llegaremos a ver cómo Zip es maltratado por unos policías que lo custodian. A pesar de ello, un sujeto que trabaja por ahí comienza a cuestionarlo por el hecho de que tenga dinero y tenga esa apariencia. También veremos cómo Rocky y Ivy visitan el lugar que les dijo Víctor, aunque luego llegarán a ser perseguidos por unos sujetos dentro de un vehículo, y haciendo que Rocky caiga herido de gravedad. Y no olviden que este cómic es creado por Tracy J. Butler. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos viendo en que Zip ha sido encerrado detrás de una reja, mientras que él le duele el rostro, además de que menciona que si lo iban a arrestar, al menos debería merecérselo. Y comentando en que viendo el lado bueno, con el cambio que llevaba en el bolsillo, debería poder pagar la fianza tanto de él y de Virgil. Pero en eso, el oficial le contesta: bueno, eso es interesante. Además de todo, una orden de arresto contra Dorian Sibowski. Te detuvimos en un antro de sustancias. Hace tiempo. No te presentaste en la corte. Así que Zip le responde que probablemente se quedó dormido. Pero en eso, el oficial se burla de él, porque todavía es capaz de hacer ciertos cálculos. Y preguntándole si todavía cree tener suficiente dinero para cubrir sus gastos. Además de cuestionándole, ¿qué dinero? ¿Tenía dinero? Haciendo que Zip le diga: ay, qué graciosos. Los odio. Pero en ese instante, un sujeto que estaba por ahí le va comentando: más vale que te relajes o lo llevarás lo mejor posible. No vas a encontrar un juez que te procese hasta después del fin de semana festivo, de todos modos. Pero te devolverán tu dinero, ¿verdad, chicos? Aunque los oficiales solo lo ignoran. Aún así, el sujeto le comenta de que está dudando en que su dinero provenga de algo legal. Y viendo su apariencia, parece que la fortuna no le sonríe. Haciendo que Zip le comenta si acaso se nota. A lo cual el sujeto le comenta en que es un poco sospechoso de que alguien ande con tanto efectivo encima y teniendo ese aspecto. Pero Zip le dice que quizás no se le note, pero tiene un empleo decente. Así que el sujeto le cuestiona a qué se dedica, en donde Zip le responde que haciendo ruido con el saxofón es su única cualidad redimible. Entonces el sujeto le dice: ¿ah, sí? ¿Te suena la palabra Marigold? ¿No estarás en su nómina de casualidad? Tengo entendido que Marigold es el grupo de Asa, en donde trabaja Mordecai y los demás, para hacer ajustes de cuentas. El cual Zip le responde que no, y preguntándole cómo llegó a esa conclusión. Pero en eso, el sujeto le cuestiona que si acaso trabaja en un bar clandestino. ¿En dónde más encontraría un empleo por aquí con esa apariencia? Haciendo que se sorprenda Zip de que alguien ahí sí sabe usar la cabeza, y duda que cumpla su código de vestimenta. Pero en eso, el sujeto comienza a observarlo muy de cerca, en donde Zip de manera sarcástica le pregunta si acaso está sangrando otra vez en su labio o se siente atraído hacia él. Pero en ese instante el sujeto lo sostiene del cuello para ver que tiene un broche de la Daisy, en donde él le cuenta: mira tú, del imperio vencido, ¿eh? Pensé que ese lugar solo era recuerdos lejanos. Tengo curiosidad. ¿Aún siguen cojeando o simplemente olvidaste quitarte esto? Sabe que el bar de la Daisy le va terrible, desde que Atlas y Mordecai ya no están. En donde Zip le comenta: oh, esto... no sé de qué hablas, pero... bueno, todo apostador tiene su traje favorito. Este no me ha traído buena suerte últimamente. ¿O no estaría hablando contigo, agente... o detective? El sujeto le responde que ninguna de las dos, pero lo halaga. Solamente comparte la oficina con el mejor de ahí, y él se llama Dom Dragon, del departamento de tesoros. Haciendo que Zip le diga de manera irónica: vaya, esto sigue mejorando. En donde Dom Dragon le recomienda que por ahora finja ser un buen contribuyente, no un saxofonista, ya que tiene peces mucho más gordos que freír, y en eso se despide de Zip, haciendo que Zip le agradezca por ser el único que no lo haya golpeado, ni intentado en robarle, además de mencionarle que ha sido muy amable, a lo cual Dom Dragon le comenta que trata de hacer lo mejor que pueda, y una vez que él se retira, en ese instante Zip se le termina cayendo el broche, en donde lo termina perdiéndolo por una alcantarilla. Volviendo con Rocky y Ivy, Ivy le va comentando: Defiance es un nombre bastante atrevido para un criadero de mosquitos en medio de la nada.
mientras que Rocky va visualizando el terreno. Pero en eso, Ivy le cuestiona si está seguro de que este lugar es donde le habló Víctor, en donde Rocky le responde que está totalmente seguro, ya que si no, Víctor le hubiera golpeado en la cabeza. Y ya cuando van caminando, Ivy menciona que no le vendría mal unas botas para el agua, ya que están parados en un arroyo o algo así. Pero en eso, Rocky mira algo y cuestionándose qué es eso, mientras se va acercando y mencionando que es como un montículo de hadas de un libro. Pero Ivy le aclara que las hadas no existen, solo es un montón de cigarras. Pero ya al acercarse, le pregunta entonces qué encontró, un montón de maleza con una puerta, en donde Rocky le responde que es como una antigua casa de manantial y apostaría que también sirve como escondite. Y mientras Rocky va averiguando cómo abrir la puerta, Ivy intenta cambiar el tema para preguntarle cómo debería hacerle para que su primo le hable. ¿Cómo se nota que ella lo acompaña solo para hablar de su primo? En donde Rocky le responde que debería hablarle de los equipos de los Cardenales o de los Browns. Y en eso Rocky quita la piedra que está en la estructura para mirar en su interior. Aunque en eso Ivy le comenta que no se refiere en eso de hablar, sino en sacarle sus secretos oscuros. En eso Rocky le dice: husmear en rincones oscuros puede despertar cosas desagradables, señorita Paper. Ah, y si tan solo pudiera ver iluminación. Y en ese instante ve cómo está iluminado en su interior, en donde Rocky cree tener unos ojos de luna. Aunque Ivy trata de tocarlo y llamando por su nombre, Rocky sigue comentando: un resplandeciente de ricos licores reemplazarán radicalmente a este repugnante traguito que repartimos. ¡Ja! La señorita M se quedará radiante. Pero en ese instante Ivy lo golpea en la cabeza, así que Rocky le dice si quiere que le diga otra palabra buena con la R. Aquí menciono que adapté al español, ya que hacía rimas con la S en inglés. Y en eso Rocky se da cuenta que hay un vehículo detrás de ellos, así que él les dice: oh, ¿qué tal? Hola, esto debe ser un montón de maleza. Supongo que te estás preguntando por qué estoy desarmando. Bueno, la realidad es que lo que parece... Mira, solo estábamos admirando el maíz. Luego tu roca se movió, así que... En eso Ivy le dice a Rocky que será mejor que vayan al grano. Así que ella les dice: a quien corresponda en el vehículo inmediatamente, perdone las divagueces de mi compañero. Su maíz es muy encantador. La variedad de picaduras de insectos que uno puede adquirir aquí es realmente impresionante. Pero no nos perdamos en cumplidos, porque necesitamos alcohol. Y en ese instante el vehículo se acerca tanto como para casi arrollarlos. Aunque Ivy y Rocky en ese instante les lanza la roca y la botella, para que luego Ivy le diga a Rocky en que corran hacia el maíz. Y mientras tratan de huir en el maíz, Rocky menciona por qué el maíz no es suficientemente alto, en donde vemos que el vehículo no los pierde de vista. Pero en eso Rocky sugiere que vayan al granero. Aunque una vez estando dentro del granero y jadeando, notan y se cuestionan por qué ese granero tiene un gran agujero del tamaño de un auto. Pero en eso Rocky mira que tiene ciertas cosas puntiagudas para detener el vehículo, así que lo colocan en la puerta del granero e intentan huir hacia afuera del maíz. Y ya estando ahí afuera, Rocky comienza a reírse, aunque los sujetos del vehículo no los detiene, haciendo que Ivy y Rocky se vuelvan a preocuparse. Y viendo cómo el objeto afilado que dejaron se quedó enganchado en el vehículo, Rocky menciona que comienza a creer que lo empeoró. Y en eso ambos se tropiezan con un tubo que estaba debajo del maíz. Así que Rocky y Ivy se mueven cada uno a su lado para esquivar el vehículo, pero Rocky termina siendo golpeado por el objeto afilado. Y en eso se bajan los dos sujetos del vehículo, en donde van diciendo: espero que hayas disfrutado eso, porque es la última vez que manejas el coche fúnebre, loco consagrado. Maldición, no pude frenar, ¿qué chocamos? Tubería de riesgo, los neumáticos también están hechos polvo. Mira lo que le hiciste a la maldita defensa. Mientras que Ivy se pregunta dónde está Rocky. Y al ver lo que fue golpeado y se comienza a desangrar, ella comenta que no quiere estar cerca de él cuando su suerte ya no esté de su lado, y pidiéndole que se tienen que irse, además de que trate de abrir los ojos. Pero al ver lo que no recupera la conciencia Rocky, Ivy comienza a sacudirlo y diciéndole que no se quede ahí tirado. Y al verlo fijamente, nota que realmente está muy grave Rocky.
Así que ella se comienza a disculparse. Me parece que voy a censurar alguna imagen de estas por la plataforma. Pero en ese instante, Ivy vuelve a escuchar las voces. Bien, al menos eres minucioso, Albert. Esos son 4 llantas destrozadas. Nos espera un largo camino a casa. Ayúdame a recomponer la tubería primero. ¿Viste hacia dónde se fueron? No, perdí el rastro cuando mi vida empezó a pasar ante mis ojos en la bajada. Pero tranquilo, seguramente huyeron con el Espíritu Santo en el alma. O al menos con miedo a un clérigo chiflado de autos graves. Bueno, creo que acabo de oír voces. Ahora, yo asumía que las oías hace rato. Mientras que ellos están distraídos en arreglar la tubería que rompieron, Ivy nota que en el vehículo dejaron una pistola en el asiento. Mientras que ellos siguen hablando. ¡Demonios! Al final lograste atrapar a uno. ¿Qué forma de salvar un alma? Atropellando antes de que tengan chance de... ¡Basta! ¡No fue mi intención golpearlo! Por el lado bueno, quedaría genial como espantapájaros. Y en ese instante, Ivy les llama la atención y pidiéndoles que no lo lastimen. Aunque uno de ellos menciona que ya es tarde, aunque preguntándole si es suyo. Pero en eso, Ivy les cuestiona si no se desvivió, el cual el sujeto lo sacude, haciendo que Ivy le diga que ya hizo eso. Así que él le responde, ¿qué quieres que haga entonces? ¿Despertarlo con un beso? No estoy seguro de querer hacerlo. Al menos es un jovencito menos de qué preocuparme, merodeando por aquí, intentando saquear nuestras provisiones. En donde Ivy le comenta que ella está en la universidad y ni siquiera está segura si él ha ido a la escuela. Pero a él no le importa eso. No tiene ni idea el problema que los acaba de meter. Aunque Ivy les comenta que son compradores, no ladrones. Quizás debieron pensar en eso antes de atropellarlos. Pero el sujeto le avisa que será más claro. El hecho de que sus presencias estén aquí ya les da un problema. Además que le cuestiona si les acaba de robar la pistola que tenían en su auto. Ivy le dice que sí, haciendo que el otro se moleste. Además de que le pide que se los devuelva. Ni siquiera sabe cómo usarla. Así que su compañero se va acercando y le pide que se los dé y se largue de ahí. Pero Ivy le dice que no, con mucho miedo, haciendo que el otro comente que no suena muy convencida, así que será mejor que se los entregue. Aunque Ivy entre los nervios les dice que sí y luego no, a lo que quiere decir es que sabe cómo usarla. Pero el otro sujeto se sigue acercando hacia ella y diciéndole, niña, ¿me estás escuchando? No te alejes de la luz. ¿Acaso no sabes que solo una piel débil y gastada contiene el mar perverso y agitando que habita en cada alma y que basta una elección inacua para desgarrarla? ¡Dame el arma! ¡Dámela a mí! En eso, Ivy es incapaz de hablar y solo comienza a estresarse y a gritar. Pero el sujeto le continúa diciendo, porque en ese mar no hay superficie, ni oportunidad de respirar aliviado, ni sol redentor, y cada tropiezo en fechorías, en esas amargas profundas en el anillo de hierro, cadente en tu cuello, que acelera tu descenso hacia la negrura hirviente. Al final, Ivy le dice que no, y dispara, aunque solo le da al vehículo, además de mencionándole que parece una araña gigante y pidiéndole que por favor deje de hacer eso. Él es como un sacerdote, por eso dice esas metáforas. Además de que Ivy les comenta en que ella no crece en una banda de contrabandistas sin aprender a disparar. Así que les pregunta si quieren que siga disparando a cosas. Además de mencionarles qué más necesitan que haga para convencerlos de que están en el mismo lado. Haciendo que el otro le diga, bueno, eso no, quizás eso, no lo sé. Nunca antes había visto un mocoso como tú, apuntándome con un arma. Está bien, está bien. Si esto hará que dejes de hacer más agujeros y abolladuras a mi sustento, ¿exactamente de qué contrabandistas estamos hablando? Al final, ellos la llevan a la casa funeraria Arbogast, en donde Ivy va viendo una de sus botellas que es de fluido arterial, en donde ella les menciona si no estarán haciendo una mezcla con sus licores con esa cosa, debido a que ese fue el problema que tenían con su último proveedor. Aún así, ella sigue viendo más cosas ahí, y preguntándoles si ese es un triturador de órganos.
Además de mencionarles que pensaba que se dedicaban al alcohol, así que ¿por qué necesitan todos estos aparatos siniestros? En donde él le responde que eso se debe a que ellos también están en un negocio que les costaría la vida. Así que Ivy ahora les pregunta ¿qué es eso? ¿Es un chupasangres? A lo cual el sujeto ya trata de evadir sus preguntas y solo le dice que sí, de manera cortante. Y en ese instante llega alguien diciendo: Bobby, ¿qué clase de problemas estás metiendo en la casa ahora? En donde Bobby le responde que es un atropello de parte de su hermano. Es un problema menor, y mencionando que para él ya está bastante desvivido, no ha dejado de sangrar, a lo cual ella pregunta ¿qué hace esta criatura ahí abajo? Bobby le comenta que no quería arruinar la tapicería del salón, y pensó que si despertara sobre una mesa de embalsamar, todos podían reírse de la situación, así que le pregunta si podía arreglarle la cabeza. Y ya mientras ella lo revisa, Bobby le va contando de que ella es Elsa, la enfermera, pero Elsa le aclara que es ex enfermera. También Bobby le va contando en que la conoció en el extranjero, justo después de la guerra, ya que tenía un pie en la trinchera y ella tenía un hospital encantador. Pero en eso, Elsa le pregunta cómo se llama, donde Ivy le dice su nombre, y la persona destrozada es Rocky. Así que Elsa le dice que verá qué puede hacer, mientras que Bobby le va comentando a Elsa: tuvimos que cargarlo hasta aquí, pero era lo único que podíamos hacer, Elsa. Parece que tenemos un par de enviados de la Daisy en nuestras manos. El barco se hundió con el capitán, era lo único que sabíamos. Pero ella dice que Víctor Vasco los envió. En eso, Elsa se sorprende al escuchar el nombre de Víctor y preguntándole por qué no vino, cómo está él. En donde Ivy trata de ser cortante, solo mencionando que está mejor en este momento, pero indispuesto. Aún así, Elsa no comprende por qué la enviaría, así que Ivy les dice: ¿quizás porque hago una buena imitación? La razón, en realidad, es que soy una chica Paper, Ruby Paper. Mi papá y Atlas se conocieron de toda la vida, ¿sabes? Cuando era niña, mi papá tenía negocios con Atlas. A veces me llevaba a San Luis, a la Daisy. Era como ser una realeza. Todos eran tan amables conmigo. Supongo que porque Atlas era mi padrino. En fin, ahora que soy mayor, decidí quedarme ahí. El cual Elsa lamenta lo que pasó con Atlas, aunque siempre tuvo una manera suave y calmada de ser. Pero Bobby menciona que era calmado y positivamente maquiavélico, ya que era una situación sin límites cuando tenía a Víctor y al otro cerca. En eso, Ivy cuestiona a quién, ¿a Mordecai? ¿Cuándo estuvieron todos aquí? Aquí lo voy a dejar, aunque ya luego veremos a detalle la historia de Mordecai y junto con Víctor.